nosotros somos de la libre. Nosotros somos descendientes de Abraham. Por tanto, nunca hemos sido esclavos de nada. Y Jesús comienza a decirle, mientras estén practicando el pecado, son esclavos del pecado. Sabiendo entonces, mi amado hermano, qué es la gracia y qué es un abusador, podemos seguir desarrollando el tema. Y nos compete ahora desarrollar esta pregunta: ¿cómo abusamos de la gracia? ¿Cómo abusamos de la gracia? Ya sé que es un abusador, ya sé que es la gracia. Y el apóstol Pablo habla aquí en Romanos capítulo 6 y hace una pregunta y sigue hablando con otra pregunta para a la iglesia a la cual escribe en ese momento. Y le dice, ¿qué pues? O sea, ¿qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Estaban hablando de que estaban bajo la gracia. Pero como estaban bajo la gracia, algunos pensaban que como ya no estaban bajo la ley, podían pecar. Y Pablo entonces hace la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo responde allí mismo, en ninguna manera. Hablando de la ley y de la gracia, ya hemos visto algunas diferencias entre estas dos dispensaciones. Y no quiero abarcar mucho el tema sobre las dispensaciones, porque sé que muchos de los que nos escuchan, de los que nos ven, conocen y saben y abarcan y abordan bien el tema. Pero cuando estamos hablando de abusar de la gracia, Pablo dice aquí, no podemos abusar de la gracia, porque dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Aquí la pregunta sería, entonces, ¿cómo yo abuso de la gracia? ¿Cómo abusamos de la gracia? ¿De cuál gracia? De la gracia que Dios nos ha dado, de la gracia de la bendición, de la gracia de la salvación. ¿Cómo abusamos de esta gracia? Si definimos cómo abusar, o si definimos como abusador a alguien que desobedece, podemos decir que se abusa de la gracia pecando. Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la gracia sino bajo la ley? Él responde, en ninguna manera. ¿Cómo se abusa de la gracia? Pecando. Y sabemos que donde abunda el pecado, según Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué sobreabunda la gracia? Voy a pecar. Mira lo que dice Pablo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ocurre que muchas veces nosotros como iglesia, la mayoría, un porcentaje bien alto, vemos más por encima del pecado que la gracia misma. Mientras que la Biblia está diciendo que aunque haya pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es más abundante que el mismo pecado. Porque dice aquí, mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando hubo abundancia de pecado, dice el apóstol, sobreabundó la gracia. O sea que hay más gracia que pecado. Pero analicemos entonces la situación de abusar de la gracia. Porque si clasificamos la desobediencia como pecado, entonces habría 1000 formas o maneras de abusar de la gracia.
Escúcheme bien. ¿Qué es abusar de la gracia? Si definimos como abusador a alguien que desobedece, entonces podríamos decir que se abusa de la gracia cuando hay pecado. Y cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Entonces, si la desobediencia es pecado, entonces todo pecado, toda desobediencia es pecado. Pero si clasificamos, porque estamos acostumbrados a clasificar los pecados, entonces, si clasificamos la desobediencia, entonces habría 1000 formas o maneras de abusar de la gracia. Yo no quiero que usted en esta hora se le vaya sin antes escuchar esto que tenemos para usted. Porque si hablamos de las 1000 formas o maneras de abusar de la gracia, nos tocaría hablar de los miles y las miles formas de abusar de la gracia mientras estemos clasificando la desobediencia, o sea, el pecado. Podríamos decir entonces toda desobediencia es pecado. O sea que para Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Toda desobediencia es pecado. ¿Y quién es el desobediente? El que no acata la orden, el que no acata el mandato, el que no lo practica. Recuerda que la gracia no te da libertad para pecar. La gracia te lleva a la obediencia del mandamiento de Dios y te lleva a esa obediencia no por temor, no por miedo de no ir a un lugar de perdición. La gracia te lleva a la obediencia por temor a obedecer a ese Dios, sino que te lleva a amar y te lleva a obedecer por amor. Yo quiero seguir tratando esto porque mucha gente en nuestras congregaciones está confundida y tildan algunas cosas que no son pecado como pecado, porque para ellos son pecados. Lo registran como pecado y condenan y juzgan al que ejecuta lo que a ellos no les agrada o lo que ellos creen que para ellos es pecado. Y sé que es un tema bastante tedioso, bastante controvertido, pero tengo la garantía, la facultad de hablarlo por la palabra y por el Espíritu Santo. Y podría nombrarte aquí cantidades de maneras y formas, como te decía, miles de formas de abusar de la gracia. Pero te voy a decir algunos pasos o algunos puntos que están en la Escritura. Por ejemplo, el mandamiento dice: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Vamos a hablar de este tema. Está en la ley, está dada por Moisés al pueblo de Israel y está en los mandamientos. Y recuerda que la ley tenía dos partes: la ley era ceremonial y la ley era moral. En este caso estamos hablando de moral. Y cuando Moisés da el mandamiento, no cometerás adulterio, quedó establecido allí entre los mandamientos. Y los mandamientos de Dios para el pueblo no solamente eran esos. Había mandamientos ceremoniales y había mandamientos morales. Escúchame bien, por favor. Ahora estoy en la gracia, ya no estoy en la ley. ¿Me da la gracia la facultad para desobedecer el mandamiento y cometer el pecado de adulterio? Es lo que Pablo pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él responde: en ninguna manera. Antes, por el contrario, la gracia me está diciendo que con el simple hecho, hablando de adulterio, de
desear a la mujer y codiciarla en el corazón, ya adulteré. Hermano, ¿cómo es posible eso? Jesús lo dijo. Está establecido allá en Éxodo 20, 14 y en Deuteronomio 5, 18. No cometerás adulterio. Eso hace parte de la regla de los 10 mandamientos. Y cuando Jesús veía que muchos, escúcheme bien, que muchos, antes de poner el mandato en práctica, ponían primero las tradiciones de los hombres. Ya de eso hablamos. Y aquí usa una expresión del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, hablando en el sermón del monte. Y mira lo que dice, hablando a Jesús y el adulterio. Ya conocemos, ya hemos hablado cómo se ejecutaba el adulterio, por qué se da. Entonces allí Jesús les está diciendo a los que le estaban oyendo, hablando el sermón del monte, dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza allí con la bienaventuranza. Y está en este lugar en este momento hablando, en el capítulo 5, versículo 21, sobre el adulterio. Y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde fue dicho? En la ley. Y ellos venían practicando la ley y se les venía dando la ley. Y ahora dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo os digo. Jesús en la gracia. Recuerda que Juan 1:17 dice que la ley no fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo Jesús. Él en la gracia está diciendo, él mismo, que es la gracia redentora, la gracia salvadora, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay otro mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Pregunto nuevamente, ¿me da la gracia la facultad de matar para que la gracia sobreabunde? Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces me da la gracia a mí la capacidad de matar para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Antes, por el contrario, en la gracia, con el simple hecho de enojarme contra mi hermano, yo soy culpable de juicio como si hubiera cometido un homicidio. ¿Me está escuchando? En la ley dice, no matarás. ¿Me da la gracia la facultad de matar para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Jesús lo dijo de esta manera. Capítulo 5 de Mateo, versículos 21 y 22. Jesús y la ira. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. A los antiguos, a los de la ley. Y ellos venían, te recalco, pidiendo la ley. Y estaban allí. Y él les expresa, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 13. Pero yo os digo, Jesús hablando, el Hijo de Dios, la gracia, dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y puedo seguir leyendo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estoy hablando del término matar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿me estás oyendo? Tú que estás en la gracia. Cualquiera que se enoje, quien quiera que seas tú, que por un título que tengas, o por mucha graduación, o por mucha hermenéutica, o cualquier otro nombre que tú me le des, si te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio, según la Biblia, como si hubieses cometido homicidio, como si hubieses matado. Es la gracia.
Y si sigo hablando, sé que algunos van a hasta cortarme allí, pero no importa. Puedo seguir hablando ahora de enojarte. ¿Por qué te enojan con un hermano? ¿Por qué te da ira? ¿Por qué muchas veces quieres coger a alguien y acabarlo solamente con la mirada? Porque muchas veces la gente comienza a hablar y la gente comienza a murmurar. Y cuando la gente comienza a hablar y a murmurar, y cuando estamos hablando de murmurar es hablar mal, y cuando la gente comienza a hablar mal de ti, es lógica que como ser humano te enojas, te desagrada, no te gusta. Porque ¿a quién le va a gustar que hable mal? El murmurar o el hablar mal de alguien en la ley era castigado muy seriamente. ¿Me está escuchando? En la ley, en el tiempo de Moisés, hablando de la ley, cuando alguien murmuraba, o sea, hablaba mal de alguien, era castigado muy severamente. Puedes ir conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Yo sé que el tiempo no me da para desglosar el tema hoy completo, pero voy a tratar de ser breve, lo más conciso posible. Capítulo de Números 12, versículos 1 y 2. Allí el tema está. María y Aarón murmuran contra Moisés. En el tiempo de la ley están con Moisés. Y dice allí el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Jehová oye todo lo que usted dice, habla, y aún sabe y conoce todo lo que usted piensa. El Señor lo oyó y le desagradó, porque el siervo era hombre manso. O sea, estaban hablando de un siervo del Señor. Y el Señor oyó y al Señor le desagradó que tanto María como Aarón hablasen mal del hombre de Dios. Dice el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era manso. El Señor los llamó, según el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y ambos salieron a escuchar al Señor cuando los llamó. Fíjate que no solamente llamaba a Moisés, ellos tenían razón, él no solamente hablaba a través de Moisés, pero había algo en el corazón de ellos cuando estaban hablando especialmente de la situación de Moisés. Y el Señor los llamó. Cuando el Señor los llama por lo que estaban haciendo, el Señor les dijo, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo. Escúchame bien, el versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verán la apariencia de Jehová, porque pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Él les está diciendo, yo puse a Moisés como profeta, como líder, como guía. Yo lo instituí, yo lo llamé. Ojo a esto, yo lo llamé, yo lo instituí, yo lo puse. Es Dios quien instituyó y quien puso a Moisés como el libertador de Israel de la tierra de Egipto. Este es un tema muy apropiado a esto,
Porque cuando yo sobreabuso o abuso de la gracia, es cuando yo me autonombro y cuando yo me autoproclamo y cuando yo me autopongo donde no tengo que ponerme. Es otro punto del que vamos a hablar, no es este. Estamos hablando ahora del murmurar. Ellos hablaron contra el siervo de Dios y a Dios le desagradó que ellos no tuvieron temor de hablar mal contra su siervo Moisés. Por eso encendió el furor del Señor contra ellos. Versículos 9 y 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. El Señor se fue. Listo. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Cómo era castigado alguien que murmuraba en la ley contra otro? Con lepra. Se castigaba con lepra. O sea que cuando alguien estaba leproso, podía ser causa de haber murmurado contra alguien. Podía ser causa de una enfermedad natural, pero también podía ser causa de castigo, de represión de parte de Dios. Tenga en cuenta eso, por favor. Moisés estaba tranquilo. Ellos hablaron, murmuraron. Ellos sufrieron las consecuencias. Esto es lo que dice Jesús allí en Mateo capítulo 5, haciendo referencia a esto. Escúcheme bien, por favor, tenga cuidado. De usted están hablando, de usted están diciendo algo. Usted, calladito, calladito, la boca se ve mejor. La gente está murmurando, está hablando mal de ti, está diciendo cosas que no son. Ellos sufrirán las consecuencias. Usted no debe ser mal a nadie. Miren el capítulo 5, allí en Mateo, gloria al Señor, el versículo 11. Bienaventurados sois, o sea, sean felices cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa sean vituperados. Cuando por mi causa la gente murmure y hable mal de ustedes. Cuando por mi causa los señalen. Cuando por mi causa os digan males. Y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ojo. Lo que estaba sucediendo. Aquí dice que sea mentira lo que estén diciendo. ¿Era mentira lo que ellos estaban diciendo de Moisés? No, porque él trajo una mujer cosita. Pero había un propósito, un plan. En el propósito y el plan de Dios, y ellos no lo entendieron, ellos no lo conocieron, ellos no tuvieron la capacidad espiritual de entender el propósito y el plan de Dios que tenía con Moisés. Ellos vieron fue la acción de lo que había hecho Moisés y comenzaron a hablar, pero Moisés estuvo callado, estuvo quieto. Y como Dios vio la actitud de Moisés, que era un hombre manso y no decía nada, se calló, estuvo quieto. Dios peleó por él. Quiero culminar por hoy esto. Está vigente el mandamiento de no murmurar, de no hablar mal en la actualidad, en este tiempo, en esta era de la gracia. Lea 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10, del 6 al 12. Vaya a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20. Vaya a Filipenses, capítulo 2, verso 14. Y quiero leerlo a favor tuyo. Yo sé que el tiempo se me fue. Filipenses, capítulo 2, verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay gente murmuradora y contenciosa y querellosa en la actualidad. Sí lo hay. Y entonces, mi amado hermano, ¿por qué no están leprosos? ¿Por qué no están leprosos?
porque no están leprosos, físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, hay mucha gente, lamentablemente, leprosa en nuestras congregaciones. La murmuración, el hablar mal de alguien, es desobediencia. La murmuración, el hablar mal de alguien, el igual que el cometer adulterio, el igual que matar, es desobediencia. Y si es desobediencia, es pecado. Por lo tanto, esa desobediencia trae sus consecuencias. Y el murmurar es chismear. Y hay un mandamiento clave en Levítico 19:16. Santo Jehová. Preste atención para que cuando alguien comience a hablarle mal de alguien, usted se aparte y no incurra en pecado ajeno. Levítico 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ahí este capítulo de Levítico está hablando de las leyes de santidad y de justicia. Leyes de santidad y de justicia. ¿Abuso de esta forma de la gracia? Total. Por lo cual el Señor, que conoce nuestro corazón, es el que ha de enmendar y ha de regenerar a través del Espíritu Santo. Este es simplemente un ejemplo. Cómo me vuelvo un abusador de la gracia. Ya que la gracia, al igual que la ley, y la santidad, es justicia. La ley y la gracia son santidad y justicia. Si practico la justicia, soy santo. Y si soy santo, justo, tengo entonces que ser santo. Y si soy santo, practico justicia. Y eso tengo que entenderlo por comienzo de mí mismo y de mi prójimo. ¿Por qué te decía al inicio que hay tanta mala interpretación en cuanto a eso? Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es el término que usamos nosotros? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y dónde le dejas la paz? Porque ¿cuánta gente que se dice santa no tiene paz? ¿Cuánta gente que se dice santa está con guerra, con pleito? ¿Cuánta gente que se dice santa no está desesperada, angustiada y con ganas de arrancar y alzar el vuelo? Y son santos. Pero si tú vas a la ley, capítulo 19, donde vimos el Levítico, vas a encontrar una cantidad de mandatos aquí, de mandamientos sobre las leyes de santidad y de justicia. ¿Cuánta gente que se dice santa no es injusta? ¿Cuánta gente que se dice que está en la gracia y que es santa y que son libres no practican injusticia? Mira lo que dice allí. No hurtaréis, versículo 11. No engañaréis, no mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por el nombre del Señor. No oprimiréis a tu prójimo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgaréis a tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano. Mis estatutos guardarás.
no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis censura. Y comienzan una cantidad de mandamientos que los hemos abolido porque estamos en la gracia y el Señor me justifica ante el Padre Celeste. Te da la gracia, la libertad para seguir chismeando. Te da la gracia, la libertad para seguir juzgando. Te da la gracia, la libertad para seguir murmurando y hablando mal y señalando al otro. No, no. Porque si estás juzgando al que adultera, lo estás señalando y estás hablando, y hablas y compartes y hablas del defecto del otro, te estás confabulando con el mismo que cometió el error. Y al igual como dice Jesús, eres digno de juicio. Tenga cuidado cómo habla. Tenga cuidado cómo se expresa contra alguien. Tenga mucho cuidado. No le va a dar cuenta al concilio, porque muchos defendemos el concilio, la nuestra. No le va a dar cuenta al concilio. Porque puede que usted lo tengan allí en el concilio, lo usen, lo ministren, lo trabajen, esté en la denominación, esté trabajando, esté haciendo, gloria a Dios. Pero va a darle cuenta un día a Dios. Y usted puede seguir. Hágale, abuse de la gracia. Y sigamos abusando de la gracia. Pero un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si usted no cree en eso, no hace nada aquí. Y si cree en eso, por favor, busque la presencia de Dios y diga al Señor que perdone y que sane las heridas que hay en tu corazón. Porque si alguien te ofendió, si alguien te dijo algo, no tengas en tu corazón resentimiento. Porque eso, o por eso, has de darle cuenta a Dios. Que Dios de cielo te bendiga, que Dios de cielo te guarde. Y recuerda sobre todo, sanidad en nuestro corazón. Padre, te doy gracias por tu gran amor y tu misericordia. Esperamos que la bendición de esta palabra hoy haya caído sobre buena tierra y como buena semilla que dé un buen fruto. Como esa buena semilla que cae en esa buena tierra y es regada allí, Señor, dé un buen fruto. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.